Bien, ¿y de qué va el ejercicio? Vamos a por él. Supón un encepado infinitamente rígido, es decir, que se comporta como un sólido rígido y que todos los pilotes tienen la misma rigidez. Y que está solicitado a un axil característico de 2000 kilonewtons, a un cortante en el sentido X de 50 kilonewtons, en el sentido Y de 70 kilonewtons, un momento de 200 metros kilonewton en el sentido que gira sobre el eje X y un momento que gira sobre el eje Y característico de 500 metros kilonewton. Y se te pide cuál es el pilote que tiene que soportar mayor esfuerzo cortante y cuál es la magnitud de ese esfuerzo cortante. Pregunto, ¿cuál de estos pilotes tiene que soportar un mayor esfuerzo cortante? Cortante todos igual, así es. Lo primero que tengo que saber es que el cortante se lo llevan todos por igual y tengo un vector de 50 kilonewtons en este sentido y de 70 kilonewtons en este sentido. Luego de cortante en realidad hay una fuerza como esta y que se va a dividir entre 16 pilotes. ¿Qué cortante máximo va a llevar un pilote? Pues el cortante máximo que va a llevar un pilote es este. Cortante máximo característico de un pilote. Será igual a 50 kilonewtons al cuadrado más 70 kilonewtons al cuadrado, la raíz cuadrada de esos dos valores, dividido entre el número de pilotes. ¿Alguien puede calcular esto, por favor? Hay 4 por 4 pilotes, 16 pilotes. 5,38. Y ese cortante no va ni en el eje, ni en el sentido de eje X ni en el sentido del eje Y, va en este sentido que estoy comentando. Perdón, si esto fuese positivo, bueno, están marcados los vectores, entonces el cortante en realidad está dispuesto así. El X va así y el Y va hacia arriba. La dirección del esfuerzo es este de aquí. Siendo esto 50 y esto 70. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues hemos contestado a la primera pregunta. Y ahora pregunto, ¿cuál es el pilote que tiene que soportar un esfuerzo de axil de compresión mayor y cuál es la magnitud de ese esfuerzo? Notas a la vez, de uno en uno, por favor. ¿Eh? El de abajo a la izquierda. ¿Y por qué dirías el de abajo a la izquierda? El momento en Y comprime toda esta zona de aquí. Y el momento en X comprime toda esta zona de aquí y tracciona la otra. ¿Os acordáis de las zapatas, por ejemplo? Entonces es obvio que este es el que más comprimido está por los momentos flectores. El axil va a todos los pilotes por igual. Luego, en este pilote tendré la suma de que el axil comprime, más que el momento en un sentido comprime, más el momento en la otra dirección comprime. Luego este es el pilote más comprimido. ¿Y cuánto vale esa compresión? Bueno, pues el axil de compresión máximo de un pilote será igual al axil partido el número de pilotes. ¿Qué axil tengo? Tengo un axil de 2000 kilonewtons. 2000 kilonewtons. Dividido entre el número de pilotes, que es 16. Y ahora tengo que evaluar cómo se distribuyen los esfuerzos debido a los pilotes.
a la disposición que tengo de los pilotes. Fijaos, voy a evaluar primero en el sentido, voy a evaluar primero lo que me genera este momento de aquí, el momento en el sentido X. Si yo hago un plano de deformaciones posible gracias a este sentido X, puedo decir que estos pilotes, que los miro de perfil, sus ejes, ¿qué va a conseguir este encepado? Este encepado, que inicialmente está horizontal, va a conseguir, gracias a este momento, girar con respecto a este eje de aquí. ¿Lo veis o no? Voy a borrar todo lo que es todo lo de arriba. Y me voy a plantear la ecuación de compatibilidad de formaciones fruto de este dibujo que acabo de hacer. Si inicialmente estaba aquí, perdonad, esto es un acortamiento, esto es un acortamiento, esto es un alargamiento y esto es un alargamiento. ¿Cuánto se acorta este pilote? Bueno, pues este acortamiento yo conozco estas distancias. Estas distancias son, si miro bien, esto es 0,9, esto es 0,9 metros y esto es 0,9 metros. ¿Cuántos pilotes tengo en cada fila? Tengo aquí 4 pilotes, aquí tengo 4 pilotes, aquí tengo 4 pilotes y aquí tengo 4 pilotes. Entonces, pregunto, esto, por lo tanto, son 0,45 metros, ¿no? Y estos son siguen siendo 0,9. Yo sé que este acortamiento es a esta distancia de aquí como este acortamiento a esta distancia de aquí. Y que este triángulo se me reproduce de forma igual en el otro lado. Entonces tengo, y que todos estos acortamientos y alargamientos van a favor de soportar este momento flector, que lo llamamos MKX. Lo que puedo decir entonces es que este acortamiento, este alargamiento, es 3 veces este alargamiento de aquí. ¿Lo veis o no? Porque este alargamiento es a 1,35 como este alargamiento a 0,45. Y lo mismo sucede con los acortamientos de arriba. Y puedo decir que los axiles son proporcionales a esas deformaciones, por la fórmula que teníais aquí. F igual, bueno, no voy a entrar en ella. Entonces el momento está soportado. Ahora, KX está soportado por 8 pilotes, 8 veces una fuerza F que se multiplica por 0,45. ¿Qué es esto de aquí? Todo esto de aquí es todas las fuerzas que hacen de compresión estos pilotes y de tracción estos pilotes de aquí. Si os fijáis, tengo 4 pilotes aquí y 4 pilotes aquí por una distancia de 0,45. ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a hacer el esquema de fuerzas por un momento. Aquí tengo 4F, aquí tengo 4F, y aquí ¿cuántas Fs tengo? ¿Quién me lo dice? 4, ¿por qué? ¿No hemos quedado que estos se deforman 3 veces lo que se deforman estos?
¿Sí? ¿Me seguís? Repito, aquí tengo, lo voy a poner bien en grande, 4F, bueno, bien grande no, todo lo grande que me cabe, 4F, aquí tengo 4F y aquí tengo 12F. ¿Por qué tengo 12F? Porque tengo 4 pilotes que hacen el triple de fuerza, porque se deforman el triple, 1, 2 y 3 veces lo que se deforman los otros. ¿Me explico? Y aquí tengo un vector que tracciona que vale 12F. Pues todas estas fuerzas multiplicadas por sus distancias tienen que sumar el momento. Y es así donde sacaré cuánto aguanta cada pilote por flexión. Entonces, si os fijáis, esto de aquí es estas, perdón, ya quito lo de los 4 pilotes porque estas más estas. Y le tengo que sumar lo que hacen los pilotes, digamos, de arriba y de abajo, que son 24 veces F multiplicado por 1,35. Estos de aquí son lo que hacen estos pilotes y estos pilotes de aquí. Entonces, ¿cuánto vale el momento? El momento vale... el X vale 200. Pues despejo F, 200 metros kilonewton es igual a F, que multiplica 8 por 0,45 más 24, perdón, sí, más 24 por 1,35. Por lo tanto, F será igual, pensad que esto está en metros y esto está en metros, será igual a 200 metros kilonewton dividido entre 8 por 0,45 más 24 por 1,35. Esto está en metros y esto está en metros. ¿Alguien puede calcular esto, por favor? 5,5. Luego, el pilote más comprimido, debido a este momento flector, ¿qué fuerza se lleva? Esto es una F. ¿Cuánto se lleva un pilote de los que están más comprimidos? 2. No, 4. Vale, pensadlo y luego me decís que todavía no ha acertado nadie. 3 F. ¿Cuánto? 3 veces F. ¿A alguien le cuadra 3 veces F? Sí, ¿no? ¿Por qué? Aquí hay 4 pilotes que cada uno se lleva F. Y aquí hay 4 pilotes que cada uno se lleva 3F. Estos se llevan 3F de compresión. Perdón, estos se llevan 3F de compresión. Estos se llevan 3F de tracción. Estos se llevan F de tracción. Y estos se llevan F de compresión. Que sumados por filas son 12F de compresión, 4F de compresión, 4F de tracción y 12F de tracción. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro sentido. MK sub I. No vuelvo a hacer el mismo dibujo porque es igual pero con distancias diferentes. En donde tengo 8 veces F por 0,5 metros más 24 veces F por 1,5 metros. Fijaos que he cambiado las distancias porque en este sentido tengo... Perdón. Sí. Porque en este sentido tengo un metro entre ejes de pilote. Luego al centro de los pilotes del pilote extremo tengo 1,5 metros. Y de los pilotes que no están en los extremos tengo medio metro al eje. Estoy cogiendo estas distancias de aquí.
esta que es 0,5 y esta que es 1,5 y sus simétricas. Después de todo esto, con el mismo procedimiento, F producida por el momento en Y, a esta la voy a llamar F producida por el momento en X, valdrá el momento que es 500 metros kilonewton dividido entre 8 por 0,5 más 24 por 1,5. ¿Alguien puede hacer este número, por favor? 12,5 kilonewtons. Y el pilote más comprimido, debido a este momento flector, ¿cuánto tendrá de fuerza de compresión? 3 por 12,5. Entonces, a compresión tendremos, considerando compresión positivo, tendremos lo que produce el axil más lo que produce el momento en X, que es 5,5 kilonewtons por 3, más lo que produce el momento en Y, que es 12,5 kilonewtons por 3. Esto es lo que viene inducido por el momento característico X y esto es lo que viene inducido por el momento característico Y. ¿Cuánto sale? 179. A ver, pregunto. He calculado lo que le pasa a este pilote de aquí. ¿Quién me puede decir qué es lo que le pasa a este pilote de aquí? Bueno, no la tercera parte, sino la tercera parte de lo producido por los momentos flectores. Sería esto de aquí. Lo mismo, pero evitando el 3. ¿Y este de aquí? Lo mismo pero traccionado. Ahora tendríamos que, si traccionado es negativo, tendríamos que poner esto de aquí. Y a este de aquí, tendría que quitar las cruces que me tachan los treses. Y sería, ¿alguien lo puede hacer? La contestación, ¿cuál es el pilote que tiene que soportar un esfuerzo axial de tracción mayor y cuál es la magnitud de este esfuerzo? Pues sería lo mismo, pero restando el segundo y el tercer término. 70 y 71. Y que sale positivo, que lo hemos considerado de compresión. Todos saldrían comprimidos, solo que este ostensiblemente más comprimido que este, que es el menos comprimido. ¿Alguna duda? Bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la formulación del código técnico. Y la formulación del código técnico la tenemos en la diapositiva, en la última diapositiva de la clase pasada. Bien. El axil en el pilote más comprimido. Vamos a por él. El axil en el pilote más comprimido será igual al área de un pilote, de ese pilote, que la voy a llamar área del pilote A, dividido el sumatorio de áreas de todos los pilotes, que le voy a llamar 16A. Y se me simplifica
un 16avo de la carga vertical total, que era el axil, que el axil, ¿me recordáis cuánto era? 2000 kilonewtons. Un 16avo de 2000 kilonewtons. Más menos. En este caso más, porque voy a considerar compresión. El área de mi pilote por la distancia al centro de gravedad de los pilotes. Voy a hacer otra vez el dibujo de los pilotes aquí. Y yo sé que tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el resto de filas y columnas. ¿En dónde? En este sentido tengo 0,45 y 1,35. Y su simetría, porque hay un eje de simetría aquí. Y en este sentido también tengo un eje de simetría. Y tengo 0,5 metros. Y 1,5 metros. Pues en el sentido X estaba en este sentido aquí. El área de mi pilote, del pilote que estoy analizando, por su distancia. Es decir, esta distancia de aquí por el área. Esta distancia de aquí por el área es 1,35 por A. Dividido el sumatorio de las áreas por las distancias al cuadrado de todos los pilotes. ¿Qué pilotes tengo? Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilotes que están separados 45 centímetros. Pues tengo 8 pilotes por 0,45 al cuadrado, que multiplican a 8 veces A por 0,45 al cuadrado. Más otros 8 pilotes que tienen un área A por 1,35 al cuadrado. Todas las A se simplifican y todo esto multiplica el momento en X, que me recordáis, si no recuerdo mal, era 200 metros kilonewton. Más menos, esto de más menos básicamente es cuando estoy analizando un pilote u otro, depende de las tensiones que esté, como cuando analizaba las tensiones en las 4 esquinas de una zapata. Lo mismo, pero en el otro sentido. La distancia de este pilote a este eje, que es esta distancia que estoy marcando, 1,5A, dividido entre 8 áreas de pilote que están separadas 0,5 para seguir el mismo ritmo al cuadrado, más 8 áreas de pilote que están separados 1,5 al cuadrado. Todo multiplicado por 500 metros kilonewton. Estas A's se simplifican. Entonces, la primera fila, por favor, que me calcule este sumando de aquí, la segunda fila que me calcule este sumando de aquí, y este sumando de aquí, y la tercera y cuarta fila que me calcule este sumando de aquí. Este sumando ya lo hemos calculado, 2000 partido 16, pero bueno, 37,5, ¿no? Que es lo mismo que nos salía antes. Esto sale 125, el primero. Y el segundo era 5,5 por 3, ¿no? O debería salir 5,5 periodo por 3. Pero bueno, hacerlo para que salga el 5,5 periodo.
por 3. 16,6 periodo. Bien, sale exactamente lo mismo. Si quiero analizar qué es lo que le pasa en vez de a este pilote de aquí, a este pilote de aquí, tengo que variar este número de aquí, que en vez de ser 1,35 será 0,45, y tengo que cambiar esta dimensión de aquí, que en vez de 1,5 será 0,5. Si os fijáis, vuelve a ser dividir por 3 el segundo término y el tercer término. Si quiero analizar este pilote de aquí, lo que tendría que hacer no es solo cambiar por el 0,5 y el 0,45, sino poner sendos negativos aquí y aquí, considerando tracción negativa. Y si quiero analizar este de aquí, pues tendría que hacer menos 1,5 por todo el rollo y menos 1,35 por todo el rollo. Y sería exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. ¿Qué sucede? Las únicas diferencias son que para esto me tengo que saber la fórmula o acordarme o llevarla, y para lo otro tengo que entender cómo funciona. Entonces, en mi caso ya tengo muchas fórmulas en la cabeza y lo que hago es entender cómo funciona para no tener que llevarme la fórmula a todas partes. Pero entiendo que alguno de vosotros para el examen asegurar, pues quiera llevar la fórmula o, bueno, que cada uno elija lo que quiera. El cortante, obviamente, la fuerza horizontal, si os fijáis, no hay momentos torsores normalmente que giren a toda la cimentación, por lo que normalmente el cortante en Y y en el cortante en X pues se reparte por igual en todos. Por lo que es el mismo caso que hemos hecho antes, no hace falta saberse la fórmula de esto porque es obvia. Todos los cortantes se transmiten en todos los pilotes por igual. Bueno, en todos los pilotes por igual no, en todos los pilotes por igual porque todos tienen la misma área. Pero se sobreentiende en general que tú haces un encepado de pilotes iguales, porque no vas a traer dos máquinas diferentes a hacer un mismo encepado. O tecnologías diferentes a hacer un mismo encepado, porque te va a salir más caro cambiar la máquina que todo lo demás. ¿Alguna duda?